la noche. En Enlace México, el gobierno de Estados Unidos anuncia que no renovará el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, abriendo un escenario de incertidumbre para empresas que dependen de las cadenas de suministro estadounidenses. Autoridades de Venezuela informan de más de 6.400 personas que han sido rescatadas tras el doble terremoto, casi 2.000 muertos y más de 10.500 heridos. Y es una condición médica urgente, por lo que su detección temprana mediante controles prenatales es vital. La preeclampsia. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están en este miércoles? Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Enlace México, desde Puebla de Los Ángeles, como cada noche, transmitiendo para todos ustedes que se encuentran en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Saludos cordiales a Mexicanal. Y también para todos ustedes nuestro agradecimiento que se enlazan a través de nuestras distintas plataformas desde distintos lugares alrededor del mundo. Bienvenidos todos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Recuerde que estamos en todas estas distintas plataformas que aparecen en su pantalla. Visite nuestro portal enlacemexico.tv y está ahí también nuestro número de WhatsApp para cualquier material que gusten mandar. Lo que sea, siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Vamos a dar inicio, ¿qué les parece? Si vemos algo de lo más importante que sucedió en la jornada noticiosa de este día en nuestro México. El gobierno de Estados Unidos anunció que no renovará el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, optando en su lugar por realizar revisiones anuales del pacto comercial. La medida, confirmada por el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, abre un escenario de incertidumbre para las empresas que dependen de las cadenas de suministro norteamericanas. El acuerdo seguirá vigente durante otra década siempre y cuando ninguno de los tres países decida retirarse. Sin embargo, las revisiones anuales sustituyen la revocación a largo plazo y anticipan años de negociaciones tensas sobre las reglas que regulan los aranceles bajos y la integración productiva, fundamental para sectores como el automotriz, agrícola y energético. El proceso de revisión y caducidad, que se consideró controvertido cuando se promulgó, es independiente de una cláusula de rescisión que el presidente Donald Trump o sus homólogos mexicano y canadiense podrían ejercer, lo que provocaría la retirada de Estados Unidos del acuerdo en un plazo de 6 meses. El gobierno de Estados Unidos sancionó a 12 ciudadanos mexicanos y 9 empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y huachicol fiscal vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación mediante operaciones que habrían incluido empresas fachada, documentos aduaneros falsos y evasión de impuestos en México. El caso no solo apunta al mercado ilegal de combustibles. El Tesoro también advierte que las ganancias del huachicol fiscal se han convertido en una fuente relevante de ingresos para grupos criminales y, según su análisis, estos recursos pueden ser usados para lavar dinero, sostener operaciones ilícitas e influir en espacios políticos y administrativos. El Departamento del Tesoro sostiene que los cárteles pueden usar el dinero del mercado negro de combustibles para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación. Un juez federal de Colorado dictó sentencia en firme en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en respuesta a una demanda que el ex líder del cártel de Sinaloa presentó por sus condiciones de reclusión en la prisión de ADX Florence. El juez ordenó que este caso sea cerrado. El Chapo alegaba en su demanda que las medidas especiales administrativas a las que está sometido en prisión lo han puesto al borde de la locura y advirtió que podrían provocarle un desenlace fatal. Se trata de el más reciente revés que recibe el fundador del cártel de Sinaloa, que ha escrito más de una decena de cartas al juez Brian Cogan, quien llevó su caso solicitando un nuevo juicio y su extradición a México. Todas sus solicitudes han sido desechadas.
La victoria de México 2-0 sobre el Ecuador, que aseguró el pase a los octavos de final del Mundial 2026, desató celebraciones masivas en distintos puntos del país, en especial en la Ciudad de México, donde más de 1 millón de aficionados salieron a las calles. El Ángel de la Independencia, el Zócalo y el Paseo de la Reforma concentraron a miles de personas entre música, fuegos artificiales y festejos. Durante las celebraciones, 3 personas perdieron la vida por asfixia en la zona de Juárez, pese a recibir atención de los servicios de emergencia. Las autoridades capitalinas expresaron sus condolencias a las familias e hicieron un llamado a celebrar con responsabilidad, mientras la selección mexicana se prepara para enfrentar los octavos de final este próximo 6 de julio. La información nacional de cada día. Y bien, vamos a pasar a otros temas. Mire, este es un lugar que se encuentra cerca de la Ciudad de México. Está más o menos cerca de Hidalgo, de Tlaxcala, y es un lugar hermoso, pintoresco. Está en un valle extenso en el área de Chignahuapan, estado de Puebla. Ahí ustedes pueden disfrutar, sobre todo si les gusta la actividad de la pesca y el contacto de la naturaleza, pueden disfrutar de un día fantástico o de un fin de semana increíble en familia. Vamos a visitar el rancho Cozapa. Sus 2 enormes lagos nos dan la bienvenida, rodeados por un extenso bosque de 30 hectáreas, el cual nos sumerge en un ambiente de paz y armonía lejos del estrés de la ciudad. Imagínese descansar en una hamaca viendo el atardecer a un costado del lago o simplemente dar un paseo en lancha. Todo esto se conjuga además con el ambiente familiar que se percibe al momento de llegar a este lugar. La hospitalidad que te brindan para venir a pescar, muy muy bonito. Te sientes a gusto como en tu casa, disfrutas de un día de pesca, una buena comida y la compañía de los amigos. Este centro ecoturístico nació el 26 de julio de 2009 con la inauguración del primer torneo de pesca de trucha arcoíris en el estado, y a partir de entonces muchas personas afines a ese deporte, ya sea amateurs o profesionales, acuden periódicamente para prepararse de cara a torneos regionales, nacionales e internacionales. La pesca con moscas se practica con el famoso catch and release, que es pescar y soltar. Al anzuelo se le lima la contrabarba que tiene por la parte de adentro para no lastimar las truchas y poderlas soltar. El lago principal de 1,600 metros cuadrados contiene truchas, mientras que el segundo lago con 1,350 metros cuadrados tiene lobinas y carpas. Ambos se alimentan de un manantial en el cual se pueden ver hasta cangrejos de río. Al lago se le han hecho muchas modificaciones en base a lo que los pescadores buscan. Por ejemplo, tenemos un islote y algunas penínsulas desde donde podemos practicar la pesca con mosca. Entonces tenemos, aparte del lago, una zona para acampar que está rodeada de árboles que cubren el viento. Preocupado por el cuidado del medio ambiente, este rancho desde sus inicios también ha realizado junto con sus visitantes actividades de reforestación. Este maravilloso lugar se localiza a 110 kilómetros de la ciudad de Puebla, al cual puede llegar tomando la vía corta a Santana, pasando la ciudad de Tlaxco, Tlaxcala, hasta finalmente llegar a Chignahuapan. Bueno, pues un lugar paradisíaco, ¿no es cierto? Increíble, sobre todo para aquellas personas que disfrutan la pesca y el contacto con la naturaleza de este tipo. Ya saben dónde está. Bien, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de esto, veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 97 centavos y a la venta en 17 pesos con 97 centavos. Así quedó nuestra moneda en la jornada financiera de este día. Muchas gracias a Federico Camarillo, Jacobo Farías y Cristina Infante Pérez por participar, pasar a visitarnos en nuestro canal de YouTube. No se le olvide que también estamos en X para la inmediatez y también, por supuesto, en Facebook. Vamos a la pausa. Enseguida, los océanos alcanzan un récord de calor en el mes de junio, según el Servicio del Cambio Climático del Sistema Copérnicus de Europa. Además, aparece después de la semana 20 de gestación. Es una complicación grave y se caracteriza por presión arterial alta y daño en otros órganos. Hablaremos de la preeclampsia.
Bueno, seguimos en Enlace México y como todas las noches hagamos nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1751, se publica en París la Enciclopedia, el primer volumen de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, redactado por el escritor y crítico del arte francés Denis Diderot. En 1858, Charles Darwin y Alfred Russel Wells realizan una lectura de sus estudios sobre la evolución de las especies en la Sociedad Linneana de Londres, por lo que se le establecen los principios de la teoría de la evolución mediante la selección natural. Hoy es Día Internacional del Reggae. Las efemérides de cada día. Vámonos rápidamente a la información del panorama mundial. Por supuesto, muchas cosas han sucedido en esta jornada alrededor del mundo. Aquí hay algunas de las más trascendentes. Un total de 6.461 personas han sido rescatadas en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Asimismo, añadió que en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona del desastre. El líder chavista también actualizó en una transmisión del canal estatal venezolana de televisión la cifra de fallecidos, que ascendió a 1.943, y la de heridos 10.571. 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron de forma total. Además, se estima que aproximadamente 30.000 personas entre vacacionistas y residentes estaban en la zona de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores. Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países coordinados por la ONU se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el proceso de desnuclearización de Irán avanza de manera favorable y destacó que ambos países mantienen una buena relación tras recientes conversaciones indirectas. El mandatario aseguró que las reuniones han sido muy buenas y confió en que continúen los avances para reducir las tensiones. Funcionarios de Estados Unidos e Irán sostuvieron este miércoles conversaciones técnicas indirectas en Qatar, con mediación de ese país y de Pakistán. Las negociaciones buscan consolidar un alto al fuego duradero y garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz, mientras representantes de ambas naciones mantienen contactos diplomáticos para avanzar en un memorando de entendimiento. Francia celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 18 de abril de 2027 y, de ser necesaria, la segunda el 2 de mayo, con lo que concluirá el mandato del presidente Emmanuel Macron. El calendario será oficializado por el Consejo de Ministros y se ajusta a los plazos establecidos por la Constitución francesa. Los comicios pondrán fin a los 2 periodos consecutivos de Macron, quien ya no podrá buscar la reelección. De acuerdo con las encuestas, la extrema derecha aparece como favorita para liderar la primera vuelta, aunque todavía no se define quién será su candidato presidencial. Las temperaturas globales de la superficie del mar ya han superado los niveles récord para esta época del año alcanzados en 2023 y 2024, según informó el miércoles el Servicio de Cambio Climático de Copernicus y el Servicio de Vigilancia Marina de Copernicus. Las condiciones actuales podrían indicar el inicio de una nueva fase que nos lleve una vez más a un territorio inexplorado, advirtió el director del Servicio de Cambio Climático de la entidad, Carlo Buontempo. En los últimos 3 años, el océano global extrapolar ha registrado temperaturas entre 0.35 grados centígrados y 0.73 grados centígrados más altas que la media a largo plazo, y en junio estas anomalías han alcanzado niveles récords para esta época del año. Este nivel de calentamiento sin precedentes es un reflejo tanto del cambio climático como de un fenómeno de El Niño, cuya intensidad probablemente alcance niveles que no se han visto en décadas. La información internacional en Enlace México de cada noche. Vamos a pasar a otros temas. Este es un tema serio. Mire, es una complicación muy grave, caracterizada sobre todo durante el embarazo y trae consigo presión arterial alta y signos de daño en otros órganos como riñones o hígado. Por lo general aparece después de la semana 20 de gestación, una condición que debe ser monitoreada y debe ser atendida de manera urgente. Estamos hablando de la preeclampsia.
Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El embarazo es una de las etapas más bellas en la vida de una mujer. Sin embargo, en ocasiones existen complicaciones que afectan tanto a la madre como al bebé, y una de ellas es la preeclampsia. Mire, la preeclampsia es una enfermedad que se presenta exclusivamente en el embarazo y generalmente se caracteriza por la elevación de la presión arterial en la paciente embarazada, además de otros síntomas y alteraciones en otros órganos del cuerpo. Existe en la comunidad un 10 o un 15% de mujeres que ya tienen como antecedente ser hipertensas y que pueden durante el embarazo desarrollar o no preeclampsia. Son 3 los síntomas principales los que pueden ayudar a detectar a tiempo la preeclampsia. Primero, hipertensión, o sea, aumento de presión. Segundo, proteinuria, que es pérdida de albúmina por la orina. Y tercero, edema. El edema es hinchazón. Pero la hinchazón puede ser un síntoma normal del final del embarazo. Este padecimiento puede afectar a los riñones de la madre o inclusive causar alteraciones a nivel cerebral durante o después del embarazo. Puede ser a partir de las 20 semanas, ¿sale? A partir de las 20 semanas de gestación, si nosotros notamos alteraciones en la presión arterial, ya podemos estar hablando de una preeclampsia, ¿sí? ¿Cuáles son estas alteraciones? Generalmente cuando las presiones llegan a ser más de 140 de presión arterial sistólica o mayor de 90 de presión arterial diastólica. La preeclampsia se da principalmente en las madres primerizas y en muy raras ocasiones en madres multigestas, es decir, que ya han tenido más de 2 embarazos. Y es un padecimiento delicado y grave que requiere siempre de atención médica de alto nivel y de preferencia tiene que ser cuando se detecta la preeclampsia, la paciente tiene que ser hospitalizada para monitorizarse durante determinado tiempo. Que viene siendo una de las primeras causas de muerte materna aquí en México. El mejor tratamiento para la preeclampsia es la prevención. Cuidar la salud tanto de la madre como la del bebé es muy importante para evitar complicaciones durante el embarazo. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, efectivamente, una condición que tiene que ser atendida y que puede ser prevenible durante las visitas prenatales, que deben hacerse sí o sí cada mes con el ginecobstetra para poder estar pendientes de la salud de la madre y del bebé. Así que ya sabe, muchísimo cuidado. Bien, la terminación 5241. Saludos enlace, gracias por informarnos. Saludos para Rafael y Miguelina Acosta Bernal, que están en Coatepec, de su papá Carlos Acosta desde Los Ángeles. Saludos hasta Los Ángeles. Vamos a la pausa. Al regresar, el análisis de los temas internacionales de la actualidad. Además, en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, Francia será el país invitado de honor. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con más información, pronóstico meteorológico para mañana jueves. Para mañana jueves, 94 grados Fahrenheit, 34 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 76 Fahrenheit, 24 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 78 grados Fahrenheit, 25 centígrados. La mínima, 59 Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, 100 grados Fahrenheit será la temperatura máxima, 37 grados centígrados. La mínima, 82 grados Fahrenheit, 27 centígrados. Será un día mayormente soleado.
En la ciudad de Puebla tendremos 23 grados centígrados, 75 Fahrenheit como máxima, mínima 12 centígrados, 55 Fahrenheit. Será un día con tormentas durante la tarde. Así van a estar las temperaturas, hay que salir preparados. Como todos los miércoles, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas internacionales, el doctor Alex Munguía Salazar, quien llega a compartirnos su opinión. Adelante, Alex. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa ese cambio político en Colombia. A todas luces es un cambio un tanto cuanto inesperado, puesto que se pensaba que la sociedad civil, la sociedad organizada se iba a manifestar de manera amplia en el proceso electoral, como de alguna manera fue así, apoyando a Iván Cepeda, el candidato natural de Gustavo Petro. Sin embargo, la realidad ha sido pues diferente. Al parecer, un mayor número de votos para el candidato opositor de visión un tanto cuanto conservadora, a veces un tanto cuanto agresiva o difícil para la sociedad, puesto que había propuesto que los opositores iban a ser enfrentados, ¿no? Y afectados de muchas maneras. Sin embargo, creo yo que en este momento, cuando ya el cambio es más que evidente, resurge la necesidad de fortalecer a la sociedad, una sociedad participativa, una cultura política que fue incentivada por el gobierno de Gustavo Petro para incidir en los procesos políticos del país. Es decir, más allá de quien haya quedado ganador, lo importante aquí en esa sociedad y en general en América Latina es ver que se haya fortalecido la participación política de la sociedad. Esto es imprescindible, puesto que una sociedad que sabe sus derechos, sabe los mecanismos para hacerlos exigibles, pues genera una mejor sociedad. Esto va a ser la asignatura pendiente en Colombia, puesto que las promesas de campaña van a empezar a exigirse. La sociedad va a empezar a exigir el cumplimiento de dichas propuestas, lo cual generaría indudablemente algo de beneficio general para Colombia. Es decir, Colombia ya nunca más debe aceptar la violencia, nunca más debe aceptar la incongruencia de un conflicto armado que desangra al país, y sí debe pugnar por procesos de paz, de consolidación de paz, quede quien quede, y buscando todas las alternativas. Entonces, la reflexión que yo quisiera traerles en este momento es que, independientemente del cambio político, hay que trabajar para fortalecer una cultura de paz por todos los medios. Sobre esto reflexionemos. Muchísimas gracias. Esa fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Nos enlazamos contigo la próxima semana. De igual forma, como cada miércoles, un placer enlazarnos hasta el estado de Guanajuato. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Saturnino Jiménez. Adelante, por favor, con la información. 1956. Este hombre, cuya figura está eternizada ahí en bronce, Enrique Ruelas Espinosa, soñó con dejar aquí en esta plazuela de San Roque, el polen que fecundaron para establecer en 1956 la época de oro de la literatura universal. Guanajuato se afianza, y aquí en esta plazuela se queda ese polen que dio origen en 1972 al primer Festival Internacional Cervantino. Un festival cervantino que hoy regresa a las calles y plazuelas de Guanajuato. Hoy la edición 54 del Festival Internacional Cervantino trae justamente aquí en la Cruz de los Faroles, en esta plazuela de San Roque, donde iniciaron los entremeses cervantinos, como país invitado de honor a Francia. Por supuesto que viene con su riqueza cultural, con su intercambio académico, por supuesto espiritual. La gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo, la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez, la presidenta municipal, Samantha Smith,
El agregado de cooperación de la Embajada de Francia en México y la directora de programación del Festival Internacional Cervantino presentaron este evento número 54 que se va a desarrollar del 3 al 18 de octubre de 2026 con la participación de 2.700 artistas de 29 países y de 20 estados de la República. Esta pequeña plazuela justamente es la que alumbra, la que dio a luz a esa primera edición del Festival Internacional Cervantino, y a mis espaldas quedó el acceso a la plazuela, el acceso en donde ingresaron aquellos primeros artistas de los entremeses de Cervantes y que hoy han dado al mundo uno de los mejores festivales internacionales en cultura, en artes, en música, en teatro. Aquí en Guanajuato vuelve a vivir el Festival Internacional Cervantino en sus plazuelas a partir de octubre próximo. Estamos listos para albergar la fiesta del espíritu en la ciudad de Guanajuato. Soy Saturnino Jiménez para Enlace México. Muchas gracias, Saturnino, por la información desde el hermoso Guanajuato. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo miércoles. De esta manera llegamos al final en esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Angélica Gutiérrez Vélez desde Los Ángeles, California, para su mamá Rosa Vélez Solís, que vive en Puebla, Puebla. María Concepción Salcedo, saludos a su papá Sebastián Salcedo Benítez, que trabaja en Winston-Salem, Carolina del Norte. Y Francisco Torres desde Atisco, Puebla, saludos a su hermano Simón Torres Lima, que vive en San Antonio, Texas. Llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Como siempre, cuídense muchísimo, por favor, y buenas tardes, buenas noches. Ya saben que los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.